gracias por esta adoración que tuvimos recién, que era llena de tu presencia, Señor. Gracias por el amor que tú pones en nuestro corazón, porque no podemos evitar que las lágrimas salgan de nuestros ojos cuando vienes a estar con nosotros y nos acaricias y nos amas tanto, Señor. Por eso te damos muchas gracias y te pido que tú lleves esta palabra a cada corazón, Señor, y la escribas en sus corazones para que puedan ser transformados como lo hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, porque esa es su tarea, transformarnos hasta llegar a ser como Cristo. Amén, amén. Ya, vamos a comenzar, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de una palabra que sale 3 veces, 4 en realidad, pero 3 veces, 2 veces en el Evangelio, que es la misma narración, el mismo momento, y una vez en Romano y otra vez en 1 Corintios, creo que es. Pero sale 3 veces, ¿ya? Y es la palabra transfiguración. Entonces quiero que nosotros entendamos lo importante que es la palabra transfiguración. Entonces vamos a empezar, todavía no, pero vamos a leer una palabra de arriba que es de Isaías 42:1. Acuérdense que Isaías nació 700 y tantos años antes que Cristo. Él fue un profeta muy asertivo y habló principalmente del sacrificio de Jesucristo y muchas otras cosas, pero él describió el sacrificio de Jesucristo perfecto. Y habla, Isaías 42:1, de Jesucristo y dice: he aquí mi siervo, está hablando Dios, ¿no es cierto?, a través de él, yo le sostendré, mi escogido, y anoten esa palabra, escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, el Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. Esta frase que Dios dice de su Hijo es también para nosotros, porque acuérdense que Cristo dice: yo los envío a ustedes como yo fui enviado. Por lo tanto, todo esto, ¿no es cierto? ¿Somos escogidos? ¿Sí o no? ¿Somos escogidos? Así dice la palabra, somos escogidos. Los cristianos somos escogidos por Dios. Y dice, y que su alma tiene contentamiento. Se supone, ¿no es cierto?, que nosotros obedecemos la palabra y Él tiene contentamiento en la medida que somos obedientes. Y dice después: he puesto sobre Él, sobre mi espíritu, el Espíritu Santo. También nosotros tenemos eso, ¿ya? Y dice: traerá justicia o rectitud a las naciones. Entonces, esa es nuestra tarea. La tarea de Jesucristo es continuar esa tarea. Y por eso lo leías antes, y por eso quiero... ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, con esta palabra de transfiguración, cuando terminemos de explicar esta palabra y de decir lo que hace el Señor, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, van a entender que esto es fácil hacer, lo que está diciendo que hizo Jesucristo Isaías, ¿ya? Entonces vamos a Marcos 9:29. Está en Mateo también esto, pero, perdón, 9:2 al 9, vamos a leer. Marcos 9, capítulo 9, versículos 2 al 9, vamos a leer. Esta es la transfiguración de Jesucristo, ¿ya? Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta es la única vez que esta palabra transfiguró se escribe transfiguró en la Biblia. También en Mateo. En las otras partes que sale la misma palabra la traducen transformó, ¿ya? Entonces, quedemos claros con eso. Y dice: y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, el blanco que se puso sobre Jesucristo es un color solamente que se ve en el cielo. Aquí en la tierra no existe. Por eso es que pone esta explicación que el blanco que tenía no se ha visto acá, ¿ya? Nadie lo puede lograr. Y dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas. En realidad estaba diciendo: hagamos 3 tabernáculos, porque estaba la presencia de Dios ahí, ¿ya? Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía... Entonces bajó el Señor, como bajaba con Moisés, y dijo: este es mi hijo amado, a él oíd.
Ya no más los profetas, no más la ley, Moisés la ley, profetas Elías, ahora mi hijo va a hablar, ¿ya? Entonces, ese es un cambio para avisando el nuevo pacto. Pero hubo una transfiguración de Jesucristo y eso es súper importante entenderlo, ¿ya? Después lo voy a explicar por qué. Pero anótenlo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. O sea, ustedes no le digan a nadie hasta que yo resucite, les dice Jesucristo. Y eso también es fundamental. También ahí hay un secreto. Anótenlo. Ténganlo ahí en sus mentes. Tienen que quedarse hasta el final para recibir, para que yo les diga de qué se trata ¿ya? Pero eso es importante, ¿ya? Primero, a mi hijo id, o sea, cambiamos viene el Nuevo Testamento, después se fueron, ¿no es cierto? Y les mandó que a nadie dijese lo que habían visto cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado, hasta que el Hijo del Hombre, hasta que yo resucite. Eso está diciendo, ¿ya? Entonces vamos a Ageo 2, del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Ageo también es un profeta. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ageo 2, 6 al 9, eso está muy bien. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el descanso de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, dice, haré temblar a todas las naciones, el 7, y vendrá el deseado de todas las naciones. O sea, va a venir Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que predicamos la semana pasada? Y dice, llenaré de gloria esta casa, y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando viene el Señor, hay refrigerio, ¿se acuerda? La presencia de Dios, hay descanso. Eso decíamos, ¿cierto? La semana pasada, ya. Y después dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de todos los ejércitos, de los ejércitos. Entonces, esto es súper importante también, porque uno lo lee esto y dice claramente, ¿por qué está diciendo eso? Vendrá el Señor y mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Porque es de Él todo. Todas las riquezas, todas las cosas son de Él. Entonces, cuando Juan Eduardo oraba, ¿no es cierto? Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos viene de Él. Y tenemos que entender de eso, y nuestras finanzas deben ser manejadas de acuerdo a esto, que no es tuyo lo que tú tienes. Es Dios te lo regala a ti. Dios te da las cosas que tú tienes. Por lo tanto, si tú crees que es tuyo y que es tu esfuerzo, estás absolutamente equivocado. ¿Ya? Entonces dice, la gloria postrera, después que dice todo esto, la gloria postrera, porque la gloria postrera también significa que nos va a bendecir en toda nuestra vida, todos los recovecos que tiene la vida, ¿no es cierto? En nuestra tranquilidad, en nuestra paz, en nuestra salud, en nuestro alimento, en el dinero, en todo nos va a bendecir. Y por eso es que es tan importante entender lo anterior. ¿Pero con qué? Es la presencia de Dios. Está hablando de la presencia de Dios. Sin la presencia no existe nada de esto. ¿Ya? Entonces dice, la gloria postrera a esta casa será mayor que la primera. Estamos hablando del último avivamiento, lo que estamos viviendo nosotros ahora. La gloria va a ser mucho mayor que la anterior, dice. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. La paz es la reconciliación con Dios, es la relación con Dios. Esa es la paz, ¿ya? Entonces, es tan importante. Ageo predica esto y está profetizando lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo nosotros. ¿Ya? Entonces yo quería dejar claro esa parte. Ahora, en Hebreos 3, del 1 al 6, también aquí hay una explicación de lo importante y lo fundamental que es esta gloria que estamos viviendo nosotros hoy día. Esta presencia de Dios, este poder de Dios, ¿ya? Lo que estamos hablando nosotros hoy día. Entonces en Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos,
Por tanto, hermanos santos, no nos saltemos esas cosas, porque como no lo leemos sin entender, es santos, no pecadores. O si no, nos diría, si somos todos pecadores, estamos o no, nos diría, por tanto, hermanos pecadores, nos diría así el Señor. Pero somos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea, no nos llama cualquier cosa. Es un llamamiento celestial para estar en el reino de Dios y traer el reino de Dios a esta tierra. Y para que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces considerémoslo, tengámoslo en cuenta, tengámoslo en nuestra vista, cómo Él actuó, cómo lo que hizo, y que está con nosotros siempre, y que el Espíritu Santo está formando en nosotros. Y dice después, el cual es fiel al que lo constituyó. O sea, es fiel a Dios Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, está haciendo una comparación entre Cristo y Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. La gloria de Cristo es mayor que la de Moisés. Eso está diciendo. Cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí viene la explicación. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Escuchen, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Eso está entre comas, como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿se dan cuenta de la diferencia? Como siervo y como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, o sea, nosotros estamos ahí, si retenemos firme. ¿Cuándo somos nosotros? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta? Y entonces somos participantes de una gloria mucho mayor que la que tuvo Moisés. Es importante lo que estoy diciendo. Se va a cerrar esto. Yo abrí varios paréntesis y los voy a ir cerrando, ¿ya? 2 Corintios 3, versículo 3, hasta el 18 voy a leer. Aquí viene más largo, ¿ya? Siendo manifiestos que soy carta de Cristo, está hablando a nosotros, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Ustedes son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vivo, del Dios vivo. No en tablas de piedra, no escribieron como Moisés, que le pasaron unas tablas escritas en los mandamientos en unas piedras, sino a nosotros en tablas de carne del corazón. El Señor escribe en nuestro corazón. Y lo que hay en tu corazón es lo que abre tu boca y lo que tú haces, ¿ya? Entonces, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros no necesitamos saber los mandamientos en una tabla ni estudiarlos, sino que los tenemos aquí en el corazón. Él nos escribe aquí en el corazón. Y el 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, momentito, no son ustedes los maravillosos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. ¿Están escuchando? No es que tú seas competente, ¿ya? Sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, es el Espíritu Santo el que hace la obra en ti, el Espíritu Santo que hace los milagros, el Espíritu Santo que nos hace vivir esta vida maravillosa, llena de poder, llena de gloria, llena de felicidad, libertad, etcétera, etcétera, ¿ya? El cual, asimismo, está hablando Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí está el nuevo pacto, ¿no es cierto? Del cual nosotros somos participantes. No de la letra. Está hablando de la ley de Moisés. ¿Ya? Sino del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, que está con minúscula ahí. Sino del Espíritu. El Espíritu Santo. Porque la letra mata. Más el Espíritu vivifica. ¿Por qué dice la letra mata? Porque nosotros sabíamos, antes de Cristo, sabíamos los mandamientos, no los podíamos cumplir y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice la letra mata.
Más el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo está hablando aquí. Esta palabra vivifica, hermanos míos, no es que nos da un poquito más de vida. No es que como que nos avivamos, no. Aquí dice este Espíritu Santo dar a luz, dar vida, producir crías vivas, nuevas, una nueva vida, engendrar por el poder espiritual. Entonces nosotros, no solo nos da vida a nosotros, sino que tenemos el Espíritu Santo y nosotros vamos dando vida, creando vida, nuevas vidas. Porque cada vez que nosotros le hablamos y oramos por las personas y se convierten, ellos nacen de nuevo por el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo está en nosotros. Por eso vamos a dar vida. Y ese es amor. Ese es el amor. El amor es dar vida. Gracias, Señor. El 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, está hablando de los mandamientos grabados en piedra, fue con gloria, si ese ministerio fue con gloria, que era de muerte, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. ¿Se acuerdan que Moisés brillaba? Cada vez que se juntaba con Dios y hablaba cara a cara, tenía que ponerse un velo para que la gente no se asustara, porque brillaba de tal manera que no lo podían mirar. Y de ese brillo está hablando, ¿ya? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si ahí había gloria, había brillo en su cara, ¿cómo no va a ser más el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio que tenemos nosotros? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Porque en el ministerio de condenación fue... Porque si el ministerio de condenación, o sea, el ministerio de Moisés fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque nosotros cuando le decimos a la gente que se arrepienta de los pecados, el Señor muere por él, lo justifica, viene el Espíritu Santo, ustedes saben todo eso. De eso está hablando aquí, ¿ya? De la justificación. No sé si explicárselo ahora, ¿no? Yo voy a explicar porque voy a quedar demasiado cosas pendientes, después se me van a olvidar. Cuando está hablando aquí mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación, uno dice, pucha, pero yo nunca he visto que nadie brille como brilla Moisés. Y claro que no, nadie brilla como Moisés. Pero vamos a seguir adelante y les voy a explicar por qué nosotros no brillamos como Moisés. Y por qué, aún así, nuestro ministerio es mucho más poderoso, mucho más glorioso. ¿Amén? Sigamos. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Nuestro ministerio es eterno, ¿cierto? Así que teniendo la tal esperanza usamos mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. No entendieron, se quedaron ahí. Por eso se embotó, se detuvo. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, le queda el mismo velo no descubierto. El velo ese, el cual por Cristo es quitado. O sea, ellos no reconocen a Cristo y siguen con el velo y siguen en esa gloria antigua, que es la gloria de Moisés. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, no es el velo en la cara, pero sí en el corazón de ellos, o sea, no entienden lo de Cristo, que es mucho más glorioso. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando nosotros nos convertimos al Señor, el velo es quitado. Y aquí viene lo importante. Porque el Señor es el Espíritu. Lo expliqué hace poquito esto. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, en el Antiguo Testamento no había libertad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es más glorioso esto? Y dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, porque ya no tenemos el velo, como decía antes, yo se lo expliqué hace poco, esto es el complemento de lo que expliqué, como en un espejo, por tanto, voy a leer de nuevo,
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ya no nos ponemos veros, miramos la gloria, nos vemos en un espejo, somos transfigurados. Aquí está la palabra transfigurado. De gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿por qué Jesucristo les dijo, no digan nada hasta que yo resucite? Porque tenía que venir el Espíritu Santo que nos iba a transfigurar a nosotros. De eso está hablando el Señor. Va a haber gloria en ustedes porque van a ser transfigurados por el Espíritu Santo y van a mostrar mi gloria. Esa gloria que vio Pedro y Juan y Jacob en el monte cuando vino el Señor y se transfiguró. Esa es la transfiguración. Por eso que nuestra gloria es mucho mayor que la de Moisés, porque a pesar que no brillamos, sí tenemos vida y damos vida a otros. Moisés no podía hacer eso. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro ministerio. Es poderoso, es maravilloso. ¿Me están entendiendo? Nosotros vivimos esa transfiguración. ¿Y por qué le pusieron transformado aquí? Porque esta gente no entiende lo poderoso que es esto. Y cambiaron la palabra para suavizar, porque siempre han achicado el Evangelio. Y lo que está hablando aquí, que somos transfigurados de gloria en gloria hasta llegar a ser igual a Cristo. Amén. Díganme un amén. Eso es el poder de Dios en nosotros. La gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de este mundo, la esperanza de gloria para este mundo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y por eso le dice, no digan nada. Porque cuando venga el Espíritu, ustedes van a ser transfigurados. No hablen porque no lo van a entender. Hoy día lo entendemos. Porque tenemos la revelación de ese Espíritu Santo maravilloso que está en cada uno de nosotros. Amén. Por eso en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo. No se conformen a lo que ven. Dice en Romanos el Señor. Yo sé que lo escribió Pablo, pero es el Señor el que está hablando, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, es Dios el que está hablando. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, transfigurados, dice de nuevo. ¿Se dan cuenta? Por eso que la gloria nuestra es mucho mayor que la de Moisés. Transfigurados por medio de la renovación de vuestra mente. Nuestra mente es transfigurada y tenemos la mente de Cristo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros tenemos una mente transfigurada y actuamos como Cristo, con la mente de Cristo, ya estamos transfigurados. Entonces, podemos vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y la podemos comprobar. Cuando oramos y se sanan, cuando sacamos demonios, etcétera, etcétera. Vivimos en eso porque el Espíritu Santo lo hace. Todo lo sobrenatural lo hace el Espíritu Santo que está en nosotros. Y le podemos dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Como hizo Cristo con nosotros. Todo lo hace el Espíritu Santo gracias a Cristo, en el nombre de Cristo. Está bien, pero nos usa a nosotros. Por eso Él se fue al cielo y se sentó a ver las maravillas que iban a hacer los hijos de Dios, que somos nosotros, iguales a Él. Y aquí eso es fundamental, entender que nosotros somos superiores a los del antiguo pacto. Por eso dice que Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Pero cualquier pequeñito del reino de los cielos, o sea, de nosotros, de los hijos de Dios, somos más grandes que Juan el Bautista. Esa es la razón. Esta es la razón. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y llevamos esa gloria postrera que es mayor que la anterior, que la que tenía Moisés. ¿Están entendiendo el Evangelio ahora? ¿Lo están entendiendo? Por eso que cuando ustedes les predican un Evangelio chico, corto, mezquino, no pasa nada en su vida, no cambian su vida, siguen enfermos, siguen con las mismas peleas, con las mismas luchas, porque el Señor no está haciendo la obra, no están siendo transfigurados como Dios nos tiene que transfigurar. Vamos a Gálatas 3:13. Yo esto lo leí hace poco tiempo.
Y el Señor, después que lo leí, me dijo, mira, pon atención aquí, estudia un poquito más esto. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición. Entonces, Cristo nos redimió. ¿Qué quiere decir? Pagó por, ¿ya? La maldición de la ley. La ley era la de Moisés, que no podíamos hacer la voluntad de Dios porque pecábamos, y aunque no queríamos pecar, pecábamos. Ese es cuando no teníamos el Espíritu Santo. Eso es Romanos 7, que habla Pablo, que lo que no quiero hacer, eso hago, es porque no tiene el Espíritu Santo todavía. En Romanos 8 ya tiene el Espíritu Santo y cambia todo. Y eso lo predican los que creen que no podemos superar el pecado, se quedan en Romanos 7 y no leen en Romanos 8. Cuando tenemos el Espíritu Santo, vencemos el pecado. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, pagó la maldición de la ley, de nuestros pecados anteriores, ¿no es cierto? Hecho por nosotros, porque nosotros pecamos. Hemos hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, cuando Cristo murió en el madero, fuera de la ciudad, murió en maldición, maldito. ¿Para qué? Para pagar nuestras maldiciones. Las maldiciones también de nuestro pasado. ¿Qué dice la ley? En la ley, en Éxodo 20, 4, 5, voy a leer así nomás, ¿no? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y esto es lo importante. O sea, no te hagas imagen de ninguna semejanza de lo que está hablando. Este es un mandamiento. Está en Éxodo 20, es uno de los mandamientos de Dios. Dice, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás a las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, nosotros, mientras no entendemos esto, que Cristo pagó la maldición y no pedimos perdón por las maldiciones que traemos hasta la cuarta generación para atrás, que vienen siendo nuestros bisabuelos, o sea, son 8 personas, más nuestros abuelos son 4, más nuestros padres son 2 más, o sea, son 14 en total, que nos entregan las maldiciones mientras no cortamos esta maldición que dice aquí que Cristo redimió en el madero. Y muchos seguimos con estas maldiciones en nuestras vidas y se forman fortalezas de demonios que nos dicen, no, pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, cortito, fácil. Yo tengo diabetes porque mi mamá y mi papá tuvieron diabetes, o mi abuelito tuvo diabetes, entonces yo tengo diabetes. Esa es una maldición. Cristo corta esa maldición y tu diabetes se acaba. Se termina. Es una maldición heredada. No es genética, no. Es una maldición diabólica. Y que dice aquí claramente que el Señor visita. Lo dice aquí. Ni la honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta la cuarta generación. Y saben que es tan... Y después que estaba leyendo esto... Está también en Deuteronomio 5, del 9 al 10, esta misma palabra que visita la maldad hasta la cuarta generación, está en Deuteronomio 7, del 9 al 10, está en Éxodo también, en Éxodo 34, versículo 7, está en todas partes esta maldición. Y que Dios nos redimió en esta palabra que está diciendo ahí, porque murió. Pero yo tengo que apoderarme de eso, así como me apodero de su sangre y puedo entrar a su lugar santísimo, me apodero de sus heridas para ser sanado, etcétera, etcétera. Se las voy a leer, todo lo que el Señor hace cuando hagamos la Santa Cena, todo lo que nosotros podemos tomarnos de esa Santa Cena, de ese sacrificio y de la resurrección, esto también. ¿Y saben qué? Es una de las cosas que no tomamos en cuenta y vivimos, incluso teniendo el Espíritu Santo, vivimos bajo maldición. Porque no hemos renunciado a los pecados de nuestros antepasados. No hemos pedido perdón por ellos para que esta maldición salga de nosotros. Y mucha gente vive con herencias de malformación, de esto, de lo otro, porque no han leído bien la palabra. Porque esto, primera vez que... Díganme ustedes si se lo han predicado alguna vez. Aquí está toda maldición. Y se forman en tu mente, te dicen, no, pero si tu papá, acuérdate que es alcohólico. ¿Cuántos hijos alcohólicos hay?
cuánta gente que adúltera, todas estas cosas se repiten, pero con Cristo se cortan, pero tenemos que cortarlas nosotros. Tenemos que ir donde el Señor y decirle que saque esa maldición, porque nosotros aceptamos esa muerte maldita para que nosotros seamos bendecidos. Tenemos que hacerlo. Después les voy a leer cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, después que dije, hermanos, hablo en términos humanos, después que dije, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Todas las promesas del Espíritu, una de esas es la liberación, ¿no es cierto?, de la maldición. Y después, vamos al 16, dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino que como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, el que tiene a Cristo tiene derecho a estas promesas, a la promesa de ser liberado de las maldiciones. Pero el que tiene a Cristo, el que tiene una relación con Cristo, el que entra al lugar santísimo, el que el Espíritu Santo está en ti, está el poder en ti, transfigurándote, no transformando, transfigurándote en Cristo. En ellos esto se cumple. Si no, sigan con las maldiciones. Dígame que no en la iglesia cristiana, usted que ha estado en la iglesia cristiana, ¿cuántos les dicen, no, es que mi papá, que mi mamá tenía esto? ¿Cuántos están enfermos por eso? Cuando aquí dice claramente que tienen que ser sanados. Porque la maldición se corta en las promesas de Dios. Esto es sabiduría pura, Señor. Esto es libertad para cada uno de ustedes que están escuchando. Porque después de la Santa Cena, vamos a orar por cada una de esas cosas. Ustedes van a pedir perdón por sus antepasados, desde su bisabuelo para adelante. Y van a cortar toda maldición y van a recibir esta promesa de libertad que está en el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad, dice la palabra. ¿Qué les parece? Bonito, ¿eh? Y para que aprendan a orar, porque todos sabemos que la oración es en secreto, en intimidad con Dios. Pero miren lo que le dice Jesús a sus apóstoles. Vamos a Lucas 18, 1. Y aquí voy a terminar y vamos a hacer la Santa Cena. Si esto es cortito, pero es profundo, va a ser muy bueno para sus vidas. Porque va a haber libertad. Hoy día va a haber libertad. Lucas 18, 1. Ya. Dice, hasta el 8 voy a leer. También le refirió Jesús una parábola, porque le preguntaron cómo se oraba. Entonces, dentro de estas explicaciones, dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ya? Entonces, le refirió una parábola, escuchen esto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, seguir orando aunque no haya respuesta. ¿Ya? Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Todos conocen esto, lo voy a leer rapidito. Diciendo, hazme justicia de mi adversario. Está hablando del adversario, está hablando del enemigo, ¿ya? Eso es para nosotros. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, o sea, Cristo habló sobre lo que estaba diciendo. ¿Oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Oyeron lo que dijo? Bueno, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Tú eres escogido, ¿te acuerdas? Que te dije al principio, anota esa palabra escogidos. Aquí está de nuevo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué después de decir esta manera de orar que hay que perseverar? Dice, hallará fe en esta tierra. Porque sin fe no te puede escuchar. Y sin fe uno no puede cumplir. Aquí viene un secreto, pongan atención porque esto es importante. Sin fe no vamos a orar
Vamos a orar una vez, 2 veces, 3 veces, 4, ya no me contestó. Vamos a desmayar. Y cuando habla, dice el Señor, se refirió a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando dice no desmayar, dice no desilusionarte de corazón. Que tu corazón no se desilusione de Dios. Que no se desilusione de Dios. ¿Por qué tú te desilusionas de Dios? Porque tú no conoces el corazón de Dios. Ese es tu problema. Y por eso que dice, ¿hallarás fe al final? Porque cuando yo no conozco, no tengo una relación con Dios, es muy fácil que me desilusione de corazón. Pero cuando yo conozco la naturaleza de Dios, que Él jamás falla y que siempre está ahí conmigo y que le digo, Señor, ven y está conmigo y que todo lo que oro Él lo hace, no puedo desmayar cuando yo le pido. Voy a seguir insistiendo hasta que venga la solución en el momento que Él quiere. ¿Se dan cuenta? Es súper importante entender esto. ¿Cuándo falla la fe? Porque no tenemos esa relación íntima con Dios. Pero cuando tú lo conoces, tu fe no puede fallar y tu corazón nunca va a desmayar y vas a insistir hasta que Él responda. Yo muchas veces oro por la persona, a ver, ¿se te fue el dolor? No, sigamos orando. Yo sigo insistiendo porque yo sé que Él me tiene que responder. No paro a la primera, no se sanó, ya, listo. Bueno, tenéis poca fe, pues entonces le echamos la culpa al empedrado. No, si es tu fe la que sana a los enfermos, no le eche la culpa al enfermo. Es verdad que si está desobedeciendo y todo, bueno, hay que buscar la razón que está desobedeciendo y que se arrepienta. Pero no tiene fe, así que no le echemos la culpa. Eso se hace. Cuando vemos que el dolor no sale y no sale, bueno, preguntémosle al Señor, Señor, ¿por qué este espíritu de dolor no sale? Porque algo está ahí que lo está afirmando. Entonces el Señor le va a decir a esa persona lo que está haciendo mal. Él se va a arrepentir y ese dolor va a salir. Pero no dejemos de orar. No desmayemos. Esto ha sido muy bueno, hermanos míos. Yo sé que tienen que verla varias veces esta prédica porque dije muchas cosas fundamentales. Pero ahora vamos a hacer la Santa Cena. Nos vamos a preparar. Y vamos, después de la Santa Cena, yo les voy a explicar lo que significa la Santa Cena. Porque nosotros rememoramos, ¿no es cierto? Recordamos el sacrificio y la resurrección de Cristo con nuestra Santa Cena. Porque ahí comienza todo. Y Él da gracias por ese sacrificio que Él va a dar. Entonces yo quiero decirles qué significa la Santa Cena. Lo tengo aquí, lo escribí. A lo mejor me faltan cosas, pero escribí más o menos lo que significa y qué significa para nosotros. ¿Cuál es el beneficio para cada uno de nosotros? Entre eso, lo que acabo de explicar, la maldición se tiene que ir. Tenemos que renunciar a él, tenemos que pedir perdón por lo que venía de atrás y el Señor perdona a esas personas a través de nuestra oración y saca la maldición de nosotros, que es lo importante. El Señor está aquí, me está tocando a mí, me está tocando, quiere decir que esto va a ser muy importante y te va a visitar. Crean que va a visitar porque ustedes, así como Nicole que hoy día escuchó una oración que le mandó a alguien, ¿no es cierto? Y cayó de rodillas porque la presencia llegó a su hijo, porque su hijo estaba enfermo y su hijo se sanó. Es la presencia de Dios es la que sana. No la oración, no que cayó de rodillas, sino que Dios se manifestó a través de esa oración. Y sanó a su hijo. Así es. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué podemos hacer todas esas cosas? Por este sacrificio. Entonces, ¿qué significa su sacrificio? El ir a la cruz y resucitar. Yo lo enumeré. A lo mejor hay más, a lo mejor hay menos, no sé. Da lo mismo pero esto es fundamental. Número 1. Él llevó a la cruz nuestras enfermedades para darnos sanidad. No tiene importancia, o sea, no es de mayor a menor importancia. Da lo mismo, los numeré nomás. 2. Fue quebrantado, sanando nuestro corazón quebrantado. Él fue quebrantado para sanar nuestro corazón quebrantado. Ese es 2. 3. Fue herido pagando por nuestras rebeliones. 4. Recibió la ira del Padre por nuestros pecados. 5. Murió
en maldición, lo que acabo de explicar, para que vivamos en bendición. 6. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados pasados y hacernos aptos para entrar a su presencia y tener una relación íntima con Dios Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo. Y 7. Murió, fue al infierno y resucitó para que nosotros nazcamos como una nueva criatura transfigurada, siendo templo del Espíritu Santo, para que viva Cristo en nosotros, la esperanza de gloria de este mundo, y nos vayamos al cielo viviendo eternamente con Él. Eso significa lo que vamos a hacer hoy día, lo que vamos a conmemorar hoy día, esta Santa Cena. Así que tomen el vasito y vamos a leer el vasito y el pancito, primero el pan, ¿no es cierto? Porque dice, habiendo dado gracias, tomó el pan, dice, ya. Entonces vamos a tomar el pan, aquí yo tengo, estamos preparados, tenemos vasito, hoy día con jugo de uva, porque no, ¿cómo se llama? No alcanzamos a tomar, a comprar el litro de vino, el pipeño, para después hacerlo con fruta. No, mentira, no tomamos vino. Pero aquí hay juguito de fruta y aquí está el pancito, uno para cada uno, tomé, ¿ya? Entonces, vamos a leer, ¿ya? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Este es un pacto poderoso, la gloria postrera. En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Así pues, todas las veces que comieres ese pan y bebieres esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esta es la conmemoración de todo lo que leí. Y saben que todo eso que leí es lo que nos trae sanidad. Vamos a leerlo de nuevo. Hay sanidad. Un corazón, tú tienes un corazón quebrantado, también te puede sanar. Tus rebeliones, te has rebelado en contra de Dios, pide perdón y te va a salir de ti eso. Recibió la ira por nuestros pecados, esos pecados, si no siguen pecados, bueno, van a ser perdonados. Y principalmente vamos a orar por la maldición. Cada uno, yo principalmente voy a orar por la maldición, porque si empiezo a leer por todas estas cosas, no. Pero cada uno sabe qué cosas adolece. Si tienes enfermedades, si tienes dolores, bueno, vas a orar tú por esos dolores. Te pones la mano, si tienes dolor de estómago, en la mano, en el estómago, lo que sea, en la pierna, donde tú te duela, tú te vas a poner y vas a orar. Y vas a pedir perdón al Señor por todos tus pecados, porque el pecado, la desobediencia trae dolores, trae enfermedad. Y cuando los hijos se enferman es porque los papás están haciendo algo malo, porque los hijos son protegidos, porque los niños no pecan. Un niño no peca, aunque peque, no es juzgado, no puede ser imputado, porque es niño, ¿ya? Entonces, esas cosas, la obediencia a los padres es fundamental para proteger a los hijos. Entonces, después dice, recibió la ira del Padre por nuestros pecados, ya la bendición, ya. Y yo voy a orar principalmente por las maldiciones que están de nuestros antepasados, para cortar las maldiciones que venían desde la cuarta generación. O sea, son 14 personas que nos pueden maldecir, ¿ya? No es poco. Entonces vamos a pedir la presencia de Dios en cada casa. Ustedes piden ahí, Señor, ven a estar con nosotros. Señor, yo te pido que tú visites cada casa, cada persona que está dispuesta, Señor,
para ser sanada, para ser su corazón restaurado, Señor, para ser bendecido, porque la maldición tú la pagaste en esa cruz. Entonces yo pido perdón por todos mis antepasados y te pido, Señor, que tú saques toda maldición que heredé y la entrego en tu cruz, Señor, para que tú limpies toda maldición de cada persona que esté escuchando y de nosotros también. Si hay alguna maldición escondida, Señor, que salga hoy día. Toda mentira de mi mente, Señor, que me hace pecar, toda adicción, todas las cosas esas, pónganlas en el Señor, porque van a salir ahora, todos esos espíritus van a salir y van a ser sanados. Porque el Señor murió y fue al infierno y resucitó para que nosotros nazcamos de nuevo y seamos esas criaturas llenos del poder de Dios, seamos transfigurados y el Espíritu Santo nos transforme de gloria en gloria hasta llegar a la imagen del Señor Jesucristo. Así que, Señor, yo te pido que ahora saques toda maldición, toda enfermedad, todo dolor, Señor, de cada persona, que tú visites y sanes toda la familia, Señor. Cada uno que está escuchando esto, con tu poder, Señor. Yo sé que tú actúas, Señor. Yo sé tu poder, lo conozco, Señor. Así que limpia, Señor. Saca todo espíritu inmundo. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse. Pidan perdón, Señor. Yo me arrepiento de todo pecado. Y también perdono a todo el que me ofendió. En el nombre de Jesucristo. Y saca todo lo que entró a través de esas ofensas que me hicieron todas esas personas que me ofendieron y que pecaron contra mí. Yo los perdono, Señor. Para que tú pongas paz en mi corazón. Sana esos corazones, Señor. Limpia esos corazones. Saca toda maldición. Y bendice a tus hijos, Señor, para que vivan en bendición. Y, Señor, y derrama tu sangre para que puedan entrar al lugar santísimo. Hazlos aptos para entrar, a los que todavía no entran al lugar santísimo. Hazlos aptos para entrar al lugar santísimo. Y para que sean bendecidos en esta relación de amor, de intimidad contigo, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por la bendición. Señor, cada uno en su casa, oren por los dolores y cuéntenos después a quién fue sanado. Por favor, den gloria a Dios si son sanados, si son liberados, si tu vida cambió desde hoy día, porque van a cambiar, porque el Señor está ahí, vas a cambiar. Cosas que no podías hacer antes las vas a poder hacer. Cuando tú no podías evitar, vas a poder evitar pelear. Vas a poder evitar muchas cosas que fueron heredadas desde tu antepasado que tú ni conoces. Imagínense, ¿quién conoce los 8 bisabuelos? ¿Quién los conoce? Casi nadie. Con suerte uno conoce a uno. Yo no conocía a ninguno. Y conocía a una sola abuela. Imagínense, todo para atrás puede ser, yo no sé qué hicieron de sus vidas, si se entregaron al enemigo. Uno no sabe todas esas cosas. O hicieron cosas esotéricas y entregaron a la familia. Uno no sabe. Pero el enemigo está ahí, porque se aprovecha de estas cosas si no pedimos que el Señor nos libere. Y para eso vino Cristo, para liberarnos de todo, de toda maldición y de toda enfermedad y de toda mentira que esté impidiendo que seamos hijos verdaderos de Dios y podamos que Dios se, como le dijo al Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado, en Él yo me complazco, que podamos complacerlo al Señor y ser esos hijos amados que Él necesita que seamos, que mostremos la gloria de Cristo. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste hoy día. Gracias por la bendición de ser tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos regalas. Y gracias por vivir confiados y en paz, porque tú estás con nosotros, Señor. No hay otra razón por qué vivimos confiados en paz, porque tú estás con nosotros. Bendice, Señor, a tus hijos, a cada uno de los que escuchó esta oración, y manténlos en sanidad, Señor. Pon obediencia, Señor, saca toda rebelión también que decía. Todos los que se han rebelado algún día, en algún momento, pídanle perdón al Señor para que saque, porque cuando tú te rebelas contra Dios, entra un espíritu de rebelión y se queda. Hay que sacarlo ahora. Señor, saca todo espíritu de rebelión en el nombre de Jesucristo. Fuera todo espíritu de rebelión. Y que entre un espíritu de obediencia, de amor a Dios, para poder obedecerte, Señor, y nunca fallarte. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén.